La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la lectura está basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y la lectura dice así: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Y esta mañana quiero empezar con una pregunta. Para ti, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para ti en pocas palabras? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cada vez que ves una cruz? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué definición puedes dar si alguien te pregunta, ¿por qué traes esa cruz en tu cuello? ¿O por qué en tu iglesia hay una cruz? ¿Qué es lo que significa la cruz para ti? Jesucristo, el Verbo que se hizo carne para habitar con nosotros. Jesucristo tiene mucho que ver con esta cruz, o más bien todo que ver. Jesucristo, dice la lectura o la palabra de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y para qué se hizo carne? Para santificar a tu carne y a mi carne. Jesucristo es la luz del mundo, la luz que ha decidido venir a ti para disipar las tinieblas que hay en tu vida. Hermanos y hermanas, ¿qué significa la cruz para ti? Jesucristo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dice la Biblia que es el único que nos da a conocer a Dios Padre. Jesucristo es el único portador y dador del Espíritu Santo. Jesucristo sopla, dice la Biblia, y les dice a sus discípulos y nos dice a todos nosotros: reciban el Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos y hermanas, fue llevado al monte Calvario, al Gólgota, para ser colgado y muerto en una cruz. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando ves o cuando escuchas hablar acerca de la cruz? En la lectura del día de hoy, leemos que el apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, les dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Otra vez, Pablo les dice a los que reciben esta carta, les dice a los corintios: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Y por qué? Es que si buscamos en la historia y en los registros de algunos de los escritores más antiguos, vemos que la cruz era el método de ejecución reservado para los más despreciados y peores delincuentes, pues no causaba una muerte inmediata. La mayor parte del castigo a los que crucificaban consistía en lo que le pasaba antes de que muriera aquel que estaba crucificado. La tortura pública del crucificado era usada como una advertencia para el resto de la población, para que nadie se le ocurriera cometer el mismo delito. Saben que los historiadores nos dicen que no existía un modo, pudiéramos decir, apropiado para crucificar. No, ya que en el momento en el que los soldados romanos crucificaban, era el momento en el que echaban a andar o daban rienda suelta a su creatividad y utilizar los métodos y las técnicas de tortura
en ese momento. Uno de los historiadores, llamado Flavio Josefo, llama a la crucifixión la más desdichada de las muertes. El escritor romano Celso dice que los cristianos que habitaban en su ciudad decía que eran crucificados solamente por adorar a Jesucristo. El político y filósofo Cicerón describe a la crucifixión como el método más cruel y terrible de todos. ¿Y por qué les estoy hablando de lo que dicen los padres de la iglesia? Porque la crucifixión ha sido una de las maneras más terribles en las que los hombres han sido asesinados. La crucifixión no es solo muerte, sino también tortura prolongada, dolor, agonía. La crucifixión, tan utilizada por los romanos, era el método de asesinato legal más terrorífico, y de esta forma actuaba no solo como método de ejecución, sino como advertencia a todo el que pensara violar las leyes. Por eso, la crucifixión era pública y en lugares abiertos. ¿Para qué? Para que los cuerpos quedaran expuestos y todos pudieran ver el castigo. Después de ver cómo se veía a la crucifixión, la pregunta que viene a mí cada vez que veo la cruz, y probablemente viene a ti: ¿por qué Dios escogió tan espantosa muerte para su glorificación y para nuestra salvación? ¿No podría haber escogido morir dignamente? O mejor aún, ¿no podría haber completado su misión y ser llevado al cielo sin tener que pasar por la cruz? En la lectura de esta mañana, Dios, por medio de su profeta Isaías, nos dice, refiriéndose a Jesucristo, es la lectura que leyó nuestro hermano hace un rato: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos sanados. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, el crucificado. Hermanos y hermanas, Jesucristo escogió la cruz, lo más vil y bajo, el Verbo encarnado, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros, como tú, como tú, como tú y yo. Vino a ser enemigo de Dios, maldito de Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió. ¿Y qué significa redimió? Nos rescató, nos recuperó, nos salvó, nos liberó de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue colgado en un madero. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo murió como maldito, colgado del madero, para absorber sobre sí mismo todo el peso de la ley que correspondía a caer en ti y en mí. ¿Sabes que el centro del mensaje del Nuevo Testamento, pudiéramos decir que se une en esta frase: Jesucristo murió en la cruz, todo el peso de la ley de Dios cayó sobre Él. Dios Padre, el juez airado,
y justo descargó su condena sobre Jesucristo, el único que fue capaz de pagar por completo la deuda, tu deuda, mi deuda, el único que puede y pagó por todos tus pecados. ¿Sí? Allí en la cruz del Calvario, donde tu culpa, por más pesada y extrema que sea, y por más imborrable que tú creas o que te parezca, ahí en la cruz es eliminada, es borrada por Dios en Jesucristo. Él mismo, el crucificado, es Él el que ahora te regala de su perdón, y todo gracias a esa cruz en la que Jesucristo ocupó tu lugar y murió por ti. Otra vez, ¿qué significa la cruz para ti? La cruz es el lugar donde Jesucristo ocupó mi lugar y murió por mí. Murió por ti y por ti y por cada uno de los que creemos en Él. Hermano, el juez, ¿quién es el juez? El Dios justo y supremo. Descargó toda su condena sobre el único que era capaz de pagarla y lograr saldar la deuda que tienes con Él, nuestra deuda. Es entonces, hermanos y hermanas, allí, cada vez que tú ves la cruz, cada vez que alguien trae una cruz colgada, cada vez que alguien te pregunte, ¿qué es lo que vas a contestar? ¿O qué significa para ti la cruz? Allí en la cruz del Calvario, donde tu culpa, por más pesada y extrema que sea, como te decía, es saldada. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 5 dice así: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué quiere decir recibir la reconciliación? Dios nos ha regalado su nuevo pacto, ha hecho tregua con nosotros, ha llevado a cabo un convenio, un acuerdo, un arreglo entre Él y tú. Y todo esto lo llevó a cabo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde? En la cruz. Hermanos y hermanas, en Cristo y su cruz, Dios se encuentra contigo. ¿Y para qué se encuentra contigo? Para perdonarte, para salvarte, para transformarte en un verdadero hijo de Dios. Hermanos y hermanas, en la cruz de Jesucristo, en la cruz es el lugar donde Jesucristo toma tu pecado y te da su perdón. En la cruz, Jesucristo toma tu desgracia y te da de su gracia. En la cruz, Jesucristo toma tu maldición y te da su reconciliación. En la cruz, Jesucristo toma tu vergüenza y te pone su corona. En la cruz, Él toma tus trapos sucios y te pone su santa túnica. En la cruz, Él toma tu preocupación y te da de su paz. Hermanos y hermanas, ¿qué significa para ti la cruz? En la cruz,
Jesucristo toma tu injusticia y te da de su justicia. En la cruz, Él toma tu condenación y te dice: eres libre, libre de las ataduras del diablo, libre de las culpas, libre del pecado, libre de los pecados que cometiste. ¿Qué significa para ti la cruz? En la cruz, Él te dice: eres libre. Y para que todo esto pase, para que Jesucristo pueda decirte hoy: eres libre, tuvo que morir el justo de Dios en la cruz. Dice la Biblia: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo, hermanos y hermanas, se hizo nada, se despojó de todo y lo hizo por ti y por cada uno de los que estamos sentados aquí. ¿Sabes que Lutero decía una frase con respecto a la cruz? Lutero dice estas palabras: es característica de Dios el hacer algo a partir de la nada. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada a partir de quien aún no es nada. Otra vez, Dios no puede hacer nada a partir de quien aún no es nada. De modo que Dios no recibe a nadie, sino al abandonado. No cura a nadie, sino al enfermo. No le da la vista a nadie, sino al ciego. No resucita a nadie, sino al muerto. No santifica a nadie, sino al pecador. No hace sabio a nadie, sino al ignorante. Hermanos y hermanas, pero Él te hace ser todo esto. Él en la cruz te hace ser todo lo que acabo de decir: abandonado, enfermo, ciego, pecador, ignorante y muerto. ¿Y sabes por qué? Para poder hacer de ti una nueva criatura. Otra vez, Él te hace ser todo eso para que pueda hacer de ti una nueva criatura, para poder crear en ti aquello que es propio de Él, en lo que Él se deleita y por lo que Él lo ha dado todo. Dios quiere hacerse tu justicia, tu santidad, tu vida y tu fortaleza. Él quiere recibirte, hermano y hermana, esta mañana y abrazarte como su hijo amado y hacerte partícipe de lo que solo a Él le pertenece, a Él por derecho propio, la vida eterna e incorruptible. Y cuando vengan los ataques del diablo, del mundo y de la carne, con toda autoridad tú le puedes decir y puedes apelar a la espada de la palabra y decirle: no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando vengan los ataques y te digan: es que tú no puedes ir a la iglesia, es que tú no puedes seguir a Dios, ¿no te das cuenta cómo te portabas antes? ¿No te das cuenta? En esos momentos, en el momento en el que escuches esas acusaciones, con toda autoridad puedes decirle: no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, porque en la cruz Él pagó por mí. Hermanos y hermanas, todos los días cuando vemos la cruz, nos damos cuenta de que estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección, a través de su palabra, en el bautismo. Cada vez que pasamos a la Santa Cena y recibimos de su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, sabemos y recibimos su perdón y su promesa de que Él siempre va a estar contigo. Hermanos y hermanas, ¿qué significa para ti la cruz?
Yo creo que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y está abogando, intercediendo por mí siempre. Siempre está intercediendo por ti. Cada minuto de tu vida, aun cuando no te das cuenta, aun cuando no me doy cuenta, aun cuando no sé qué pedir y tengo una dificultad, el Espíritu Santo intercede por mí, porque lo dice la palabra de Dios. Jesucristo fue a la cruz y ha pagado todos mis pecados. Y hoy puedo decir que soy un verdadero hijo de Dios. Y le puedo decir: Abba, Padre, Papito, Padre mío. Y no gracias a lo que yo he hecho. No, porque no he podido hacer nada. Gracias a lo que Jesucristo ha hecho por mí, por ti y por todos nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? En la cruz. Cada vez que veo la cruz, hermanos y hermanas, veo la máxima expresión del amor de Dios por mí. Pregunta para ti: ¿qué significa la cruz?